Súper contento de esta oportunidad. Gracias por llegar. Es un tema bien personal para mí, un tema que realmente me interesa llevarlo, ejecutarlo de una forma que realmente podamos ayudar a nuestra comunidad, que podamos ayudar a nuestras mujeres a trascender este terrible mal que no discrimina clase social, no discrimina religión, no discrimina muchas cosas, porque es impresionante ver quién es un violentador hacia la mujer, quién es, o hacia el hombre también. ¿Quién es una persona que vive en esa zona, en esa dirección que se llama violencia doméstica? Importante, en mi vida me crié en un hogar de violencia doméstica. No soy víctima, soy ¿cómo se dice? Un hombre que ha triunfado a través del dolor y hablando, como estamos hablando ahora, he sanado mucho. So, es importante que en Washington, D.C. se sepa que hay ayuda, que hay dónde ir. Por mucho tiempo hemos vivido bajo el martillo de una comunidad muy, 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 ¿cómo te puedo decir sin sonar, verdad? Porque tengo que ser responsable con lo que digo, pero la comunidad afroamericana, que es la que está encargada de la mayoría de los eventos, de las cosas importantes en la comunidad en cuanto a ayuda se refiere, pues allá al nivel de tristeza y pobreza, el afroamericano y el latino ahí no se encuentran muy bien. La mujer latina que es víctima de violencia doméstica en Washington, D.C., va a un lugar donde es victimizada una vez más, porque es rechazada por su color, por su raza y porque no tenemos el derecho de estar pidiendo ayuda. Esto pasa, me consta, lo he vivido. Mi ilusión y mi sueño es que algún día tengamos nuestro propio shelter en la ciudad, que sea de latinos para latinos, dirigido y preparado para eso. Ahora mismo somos bendecidos que Mary Center tiene una oportunidad para nosotros. Es correcto. Empecemos por ahí, Ariana. ¿Qué es lo que hay? Pues, como bien dices, es bien importante que la comunidad se eduque y se oriente sobre las opciones que existen acá. Ya no estamos en nuestros países, ahora sí hay leyes que nos amparan. Sabemos que muchas veces pensamos que los sistemas de justicia criminal son iguales que de donde venimos, de nuestros países, y no es así. Es importante que sepan que acá sí van a atender su denuncia, que acá sí van a atender su llamado y que cada vez somos más de las personas que, como tú bien dices, estamos haciendo un llamado a la comunidad para que sepan que existen recursos, que existen ayudas y que es el momento de no quedarse callado y de salir de esa relación que tanto mal nos está haciendo a nosotros y a nuestros niños. Me encanta cuando dices, acá sí hay leyes, acá sí nos ayudan, somos ambos puertorriqueños. Yo viví en Puerto Rico lo que es ser parte de una familia donde la violencia doméstica predomina y hay mucha tristeza y mucha injusticia en cuanto a la ley se refiere y en cuanto a las personas que uno puede llamar para que te ayuden. Aquí hay luz en el camino. Está el momento en el que la mujer realmente decide que quiere ser ayudada. En nuestra comunidad latina, el tema de violencia doméstica, ¿cuán obvio es o cuán fuerte es, Ariana? Solamente hablando de números, Ujú. una de cada 4 mujeres va a ser víctima de violencia doméstica en algún momento de su vida. O Ok. sea, esa es la estadística. Y uno de cada 7 hombres. Quiere decir que ya no solamente estamos hablando de mujeres que están siendo abusadas, Ujú. sino de hombres que también están siendo abusados. Y cuando pensamos y por qué se está dando esto, estamos viendo mujeres que salieron de una relación donde habían sido abusadas y entran a una nueva relación a ser quienes abusan también a su pareja, ya sea por el trauma que han sufrido, el estrés que tienen, la incertidumbre de que si esto le pueda volver a pasar, pero cada vez son más también los hombres y eso es importante que lo sepan porque muchas veces eso es un tabú, Eso es un tabú, eso no se eso no se habla. habla, claro, los hombres Pero mira son por machos, qué no se maltratan. los números están bastante lejos, por eso es que tampoco hay, la conversación no están al frente, ¿no? Uno de cada 4 mujeres es abusada, uno de cada 7 hombres, es casi el doble. Claro, pero esos son los números de las personas que están reportando. Ajá. Están los que nos reportan por el miedo, por la vergüenza, porque a mí no me van a creer en la corte, que mi esposa me golpeó, por el mismo machismo, ¿no? Eso yo no quiero que nadie sepa que esto está ocurriendo. ¿Cuál es la ventanita que me ofrece Mary Center para comenzar un proceso de entendimiento, de aceptación y de encontrar algún tipo de luz en el camino? ¿Cómo comenzamos? Comenzamos simplemente una llamada. Ajá. O sea, no, aquí
no hay ningún compromiso. A la persona que nos Aquí- está escuchando, si has sido victimizada, si sientes que vives en ese círculo, que eres víctima de violencia doméstica, que puedes llegar a hacerlo, que podrías tú victimizar, ¿qué número marcamos? Pueden llamar al 748-2611. Parte de los servicios que se proveen es asistencia a la navegación del sistema de justicia criminal, que muchas veces es tan complejo. También se proveen referidos a consejería, referidos legales, referidos a grupos de apoyo, de acuerdo a la necesidad de cada víctima y sobreviviente. De acuerdo a eso, pues nos basamos para entonces proceder con el proceso y el camino, los planes de seguridad, que también son individualizados. Pero todo lo cubrimos, vamos de la mano navegando con la víctima y la sobreviviente a través de todo el camino. So, el paso más importante a dar es esa llamada, ese momento de admisión, ese momento de aceptación de lo que estás viviendo. Es correcto. Muchas veces también vemos que no entendemos o nos negamos a la posibilidad de que estamos en una relación abusiva. Por eso también es importante, como tú dices, el reconocerlo. Saber que la violencia doméstica es más que un golpe y que va más allá de la violencia física, también incluye la violencia emocional, psicológica, económica y sexual. La tolerancia que va desarrollando la víctima y la justificación de que esto no es tan malo, esto va a cambiar, esto no es violencia doméstica, esto es un grito, esto es un empujón, esto es... ¿Cómo uno va midiendo y en qué momento una persona puede identificar, ¿verdad? Porque estamos buscando guía y aceptación en nuestra mente para la víctima que nos escucha. ¿Cuál es el momento para reaccionar? ¿A cuánto espera? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos empujones? ¿Cuántos gritos? Mira, hablando estadísticamente, Ajá. a una persona le toma 7 intentos de escape para poder hasta que finalmente logra salir de la situación. 7 Wow. intentos, o sea, esos son 7 veces diciendo, me voy, o yéndose de la casa, y luego regresan. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es que la violencia doméstica es un ciclo, y es un ciclo en donde tienes la fase de tensión, que es donde comienzan las discusiones. Tienes la fase de explosión, ahí es donde viene ya, pues incluye el abuso físico, el abuso sexual, y luego viene la fase de la luna de miel, así es como se le llama, donde viene el perdón, donde vienen los regalos, donde viene... La manipulación total. Total. Entonces, por eso es que nos toma tanto tiempo salir de una relación de violencia doméstica, porque podemos estar meses en la fase de la luna de miel y luego en un segundo pasar a la tensión nuevamente y ahí luego viene el golpe. Pero como estuvimos 6 meses en luna de miel, pues tenemos la esperanza de que va a cambiar, de que esto no va a volver a ocurrir. Y es por eso que hay personas que le toma una sola ocasión, hay personas que le toma 20 años, hay personas que nunca salen. Ahí están los años de sufrimiento y de abuso en esas 7, buscando ese momento para escapar o para irse, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía 27 años y mi mamá me escribió una carta de Puerto Rico, me llegó, y en la carta decía, y nunca se me olvida, con tu ayuda o sin tu ayuda, me voy, esta vez es final. Ella lo había intentado muchas veces, pues le faltaban 3 dientes, fueron muchas situaciones que yo viví de niño en las que yo soñaba con crecer para irme de este infierno, porque la víctima principal fue mi mamá, pero nosotros los hijos vivimos un infierno real. Es que fueron víctimas secundarias y también no sufrieron los golpes, pero sufrieron Sí, sufrimos emocionalmente. golpes porque era a bimbazo y a grito limpio que vivíamos todos. O sea, También. vivíamos realmente vivíamos en el infierno. Mi padrastro, que tenía una personalidad súper carismática, súper simpático, era un tipo talentoso, amoroso, me crió mi papá. O sea, yo le tengo un cariño que en paz descanse, con el tiempo del perdón también viene, pero fue tan difícil realmente. Yo tenía 16 años cuando me voy de mi casa, y me voy de mi casa porque no podía más con la gritadera, con la empujadera, con el abuso. Y yo veía que mi mamá, yo le pedí el respeto a mi mamá. Yo le pedí el respeto porque no podía creer que ella se dejara abusar tanto. Entonces, parte de lo que yo he aprendido en este proceso es que la mujer, la madre que dice, yo sacrifico todo por mis hijos, no sabe el daño que se hace a ella y a sus hijos, porque los hijos no están respetando ese movimiento, te están quitando. Y para llegar al punto del respeto,
Cuando mi mamá me manda esa carta que me dice, con tu ayuda o sin tu ayuda, me voy, yo sentí un orgullo tan grande por ella. Yo sentí ay, por fin. Y fíjate que era muy ignorante en cuanto a lo que se siente, las estadísticas, etcétera, ¿no? Pero en ese momento comenzó una nueva relación con mi madre. Esa relación, yo soy un mama's boy. Yo soy un mama's boy total y absoluto. Mi mamá falleció, pero falleció digna, falleció con caché, falleció con todas las cosas en su lugar. No fue victimizada, dejó de ser víctima para ser una mujer líder, una mujer que llevaba el mensaje a otras personas y que ayudaba a otras mujeres cuando ya veía cualquier necesidad. Pero me emociona mucho este tema porque, como te dije al principio, es bien personal y lo que estoy buscando es luz y guía para esas mujeres como mi mamá y para esos jóvenes y hombres y mujeres, hijos, que también puedan identificar lo que están viviendo y puedan hacer algo al respecto. Claro que sí. Y es bien importante, por eso es que es tan importante que estos espacios se den para que podamos hablar y la comunidad se pueda orientar, porque a lo mejor tal vez hace muchos años atrás no había este espacio, no había la cantidad de recursos que tenemos ahora. Entonces es importante que sepan que sí hay los recursos, sí hay la ayuda. A lo mejor en ese momento a tu mamá le hubiese servido bien una persona que la hubiese guiado, que le hubiese dicho, estos son tus derechos. Y esto es lo que tenemos que ver y no vamos a pensar en lo que pudo haber pasado 20 años atrás, sino en lo que está pasando ahora, correcto, y en las posibilidades que tenemos ahora y en la juventud, en el apoyo que tenemos que brindarle a nuestros padres, porque ciertamente otro problema es que se normaliza este comportamiento. Y como yo me crié viendo el abuso, pues para mí es normal. Claro que sí. Para mí es normal. Para esa madre que sacrifica todo por sus hijos y se deja abusar y pasa lo que sea por sus hijos, ¿qué le dices? Que busquen ayuda, que hay recursos, que no están solas, que es el momento... Que ese sacrificio no sirve, no trae respeto, los hijos no te van a respetar. El hijo respeta, yo respeté a mi madre el día que ella se dio a respetar ella. Es correcto, es un proceso bien difícil. Es un proceso bien difícil y toma mucho, pero es importante ese empoderamiento y que los hijos también sean partícipes de este movimiento y que también entiendan que es importante el apoyo a la madre y el intentar proveer los recursos también y orientar y educar sobre que ya no estamos en hace 20 años atrás, ahora hay nuevas oportunidades. Los niños sufren, hay consecuencias para los niños. Los niños a largo plazo pueden sufrir ansiedad, pueden tener problemas en la adolescencia, problemas de salud y muchas veces pensamos que como solamente somos nosotras, porque no en todos los casos, aunque en la mayoría sí existe la violencia física a los niños, pero pensamos que como somos nosotras solamente la que estamos por así decirlo, recibiendo los golpes o recibiendo los insultos, mis niños no están siendo afectados. Sí están siendo afectados, sí es un problema que definitivamente afecta a toda la familia y hay que tomar acción y hay que acabar con este cáncer social que tanto nos está afectando a nosotros como comunidad. El latino, la violencia doméstica, ¿escoge a un grupo más que a otro? ¿Somos los latinos más propensos a la violencia doméstica? ¿O esto es un caso que no discrimina para nadie? Esto no discrimina para nadie. Esto no importa si tú tienes 17 años, si tú tienes 25, si tienes 50, 70. Esto no discrimina clase social, género, religión. Esto no discrimina a nadie. Sí hay como por así decirlo, un trend mayor en la comunidad hispana. Eso viene también por la cultura del machismo. Y sí lo vemos mucho en nuestra cultura, pero esto no discrimina a nadie, por ni religión, raza, sexo, por nada. No hay discrimen. Cualquiera puede ser una víctima. Ariana, ¿qué te conecta a ti con este tema y por qué estudiaste esto? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Qué viviste en tu vida que te llevó en tu profesión, a bregar con esta temática? Yo comencé trabajando con víctimas de crimen en general. Yo soy una víctima de crimen en general. No directamente violencia doméstica, pero mi hermano falleció por crimen, por causa del crimen, la ola de crimen que había en Puerto Rico, y eso me llevó a comenzar a trabajar con víctimas, así es que porque yo quería darle esa ayuda a esas familias
que ser esa persona que no estuvo cuando mi familia pasó por eso. Y así fue como comencé, pero comencé trabajando con víctimas, con crímenes en general, y luego entonces me di cuenta de la gran necesidad que había y la gran cantidad de casos de violencia doméstica que existen acá en el DMV. Y por ahí fue que dije que me encaminé, porque necesitamos más voces, necesitamos más personas, necesitamos voluntarios. No tienes que ser una persona, no tienes que tener estudios, tenemos que ser voluntarios también. Y tenemos que entender y apoyarnos como comunidad para poder acabar con este problema social que tanto nos afecta. Ariana Rodríguez es defensora de víctimas de violencia doméstica para Mary Center. Y hablando de cosas que pasan, las secuelas, los side effects de cuando la mujer es victimizada y sus hijos, y conectando contigo, la víctima en mi familia realmente es mi hermano, que en paz descanse. Mi hermano tenía una lucha con mi padrastro tan fuerte, porque mi padrastro, el que me cría a mí, era excelente papá conmigo, pero con su propio hijo tenía una guerra constante, y la guerra venía que mi hermano le reclamaba a él como trataba a mi mamá. Por ende, mi hermano se convierte en tremendo bandido, termina en las calles y nos los matan. 4 tiros. Ese día, esa llamada de mi mamá a mí, cuando pasa esto, a mí nunca se me va a olvidar, porque mi mamá no gritaba. Mi mamá parecía una bestia. Aullaba como una loba. Aullaba como un animal. Yo nunca me puedo olvidar de ese sentimiento, de esa llamada, de ese grito, porque no era como, ¡ah! No, era como, yo escuchaba como una cosa que le llegaba de... Jamás se me olvida. Y sé que el responsable directo de lo que le pasó a mi hermano es mi padrastro, porque él tuvo una lucha tan fea con él en cuanto a los temas de mi mamá, que mi hermano termina en las calles y como te dije anteriormente. Entonces, estoy buscando la conexión, porque es importante que las personas que nos están escuchando entiendan que somos seres humanos de carne y hueso, que hemos vivido y hemos padecido y hemos sentido el dolor y las consecuencias de la violencia doméstica. Para mí no es un tema hablar por hablarlo, porque soy un gran conocedor de qué. No, soy una víctima, he sido victimizado. Hoy soy un hombre exitoso, un hombre triunfador, un hombre que tiene la posibilidad de llevar un mensaje y a través de mi propia historia, no solamente sanarme a mí, sino sanar a otros y proveer recursos, que es lo más importante, porque la temática es tan tabú y tan tabú, que en realidad hacen falta personas como tú, hacen falta plataformas como esta, que nos provean, que nos den camino, luz, dónde puedo ir. Y yo sé que Mary Center ha trabajado arduamente en preparar un programa para que nuestras damas se sientan protegidas, queridas, amadas, idolatradas como deben ser. ¿Qué me ofrece en este momento Mary Center a mí como víctima de violencia doméstica? Pues como sabes, Mary Center es una clínica de salud calificada federalmente. No está limitada a los servicios de salud. También tenemos departamentos de servicios sociales, departamento de consejería, educación. Así es que cuando una persona llega a Mary Center, a mí me gusta decirlo que es como un one-stop shop, un lugar donde tú puedes comprar, toda la información. Puedes obtener todos los servicios en un solo lugar. Qué divino. Porque no solamente puedes ver a un médico, pero también cuando se comenzó un screening para violencia doméstica, así es que tenemos personas que llegan solamente para un examen físico y luego termino yo involucrada porque dentro de ese screening se descubrió que ha habido violencia doméstica o que existe violencia doméstica. Exacto. Y ahí pasan donde mí y luego comienzan los referidos al Departamento de Salud Mental, si necesitan educación o clases de inglés. Wow. Allá lo tenemos también, tenemos programas. Ay, yo me quiero meter ahí. En la misma clínica tenemos al WIC, tenemos farmacia, tenemos el servicio de visitas al hogar. Hay muchos programas dentro de la misma organización. Así es que... Hay empoderamiento, hay luz, hay información, hay realmente alguien que le importa a uno. Correcto. Wow, y me encanta porque yo le pedí el número a Ariana. Ariana, ¿cuál es el número de llamar cuando uno? Y ella me dio su número, que es el
261-202-748-2611. ¿Por qué das tu número personal y no me das un número así distante que la gente llame? Porque yo quiero que las personas, los que me están escuchando, sepan que cuando llamen ahí se van a comunicar conmigo. No te va a responder una grabadora, no te va a responder una persona que no sabe tal vez quién yo soy o que a la que le tengas que explicar todo para que te puedan transferir la llamada. Ajá. Es el número de teléfono. Tú llamas ahí, yo te voy a contestar. Si las personas quieren mantenerlo confidencial, o sea, todos los servicios son gratis y son confidenciales, pero si alguien tiene una pregunta y no se quiera identificar con eso, no hay ningún problema tampoco. No tienen que decirme su nombre si no es necesario. O sea, pueden llamar, es un teléfono celular, también pueden enviar mensajes de texto si no se sienten cómodos hablando por el teléfono. Lo que es importante es que busquen ayuda, que busquen la información y ya luego de eso comienza todo un proceso para el cambio de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre uno vivir con ese secreto? Uno está tan enfermo como sus secretos. ¿Cómo es la diferencia de vivir en esa oscuridad de la vergüenza? ¿No? Porque la vergüenza, como lo digo, a ese momento en cuando finalmente le dices a alguien, soy víctima, me abusan. Para ti, ¿qué diferencia hay entre esa persona que vive así a la que finalmente dice algo? Yo tengo la oportunidad, y esta es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo, Ajá. es de ver todo ese proceso. Ajá. Es como el proceso de la mariposa, ¿no? Tú ves a una persona que llega destruida, tímida, apagada. No hay contacto visual, ajá. Tiene ese miedo, tiene ese temor de contarte. Todo eso. A luego, cuando vamos a través del proceso, cuando estamos en la corte y le dicen que se le otorgó esa orden de protección, ajá. Cómo tú ves la cara y cómo lloran de alegría. Ajá. Están llorando de alegría porque finalmente están tomando los pasos que nunca se atrevieron a dar. Y esa es una de las cosas más maravillosas. La mujer se va apagando y se va empequeñeciendo a través del abuso, ¿verdad? Y en el momento que empieza a hablar, que empieza a buscar la ayuda, empieza ese proceso como la mariposa. Claro, de sanación emocional, psicológicamente, cuando logran esa independencia económica, cuando logran salir de la casa y se dan cuenta de que yo puedo pagar un apartamento, yo puedo sostener a mis hijos sola. Ahí es cuando viene entonces esa alegría. Tú ves hasta el cambio en la ropa, ahora tienen una mejor autoestima. Es un cambio del cielo a la tierra. La víctima está en ese momento pensando que no puede salir sola a la calle, que no puede sobrevivir, que no puede mantener a sus hijos. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo vamos a comer? Él es el que me lo da todo y voy entrando más y más en esa oscuridad. No, estamos en una sociedad donde hay camino, hay luz, hay ayudas. Nuestro gobierno tiene muchos programas diseñados para personas que hoy buscan superarse, pero tienes tú que querer superarte tú, no yo que tú te quieras superar. Claro. O sea, cuando uno toca ese fondo, ¿y cuál es el fondo? O sea, ¿cuál es el fondo verdadero? Porque hay un fondo diferente para toda persona. ¿Cuáles son los miedos que más te expresan a ti las mujeres que les impide denunciar a ese abusador? Pues vemos mucho el miedo en que le van a quitar a los niños. Ajá. Es importante que sepan, los procesos en el sistema de justicia criminal cuando se trata de custodia son son complicados, toman un poco de tiempo. Quiere decir que no porque a usted le digan que le van a quitar a su hijo, se lo van a quitar. O esa persona tendría que probar que usted es negligente o que usted no está capacitada mentalmente para poder tener a ese niño. Y ese es uno de los mayores miedos. El segundo miedo es, yo no trabajo, ¿cómo me sostengo? Ese es el segundo miedo. Exacto. Hay albergues que te van a permitir salir de ese primer paso. El tema de la vivienda, no solamente en el Distrito de Columbia, pero yo diría nacionalmente, está un poco complejo. Pero sí hay los programas. Pero hay camino. Claro, sí hay programas, sí hay vivienda. Yo los conozco todos porque yo me crié en todos estos programas. Me amo yo entre el welfare, el plan 8, el 9, el 10, el WIC, todos los viví. Claro, pero lo importante es el aplicar. Y con orgullo. Claro. Y con orgullo porque mi mamá utilizó el sistema de ayudas del gobierno para poder salir adelante. Para sacarnos adelante. Claro. Y nosotros la sacamos de eso. Claro. Claro. ¿No? Entonces, eso es uno de los miedos. Otro de los miedos es, y especialmente con el gobierno que estamos viviendo ahora, el estatus migratorio. Ay, Dios mío. Ese es uno de los miedos. Es importante que sepan que para usted, si usted necesita llamar a la policía, usted puede, bajo la ley de los Estados Unidos, las personas pueden llamar a la policía sin importar su estatus migratorio.
pueden ir a la corte y en la corte no le van a pedir, pueden poner una orden de protección, no les van a pedir documentos, identificación, no le van a preguntar si tiene el estatus definido o indefinido. Eso no va a ocurrir. Tenemos leyes que nos están protegiendo. Exactamente. Y es importante también que eso se diga porque existe un miedo bien grande debido a los estatus migratorios cuando no están definidos. Pienso yo que si eres indocumentada y eres víctima de violencia doméstica, realmente en vez de miedo lo que tienes que tener es valor, porque esa es tu llave a tu libertad. A través de ese reporte que tú le hagas a la policía y que tú cooperes bien, con ese reporte, tú puedes llegar a obtener una visa que te protege de ese abusador. Contrario a la información que te da el abusador, que te dice, te voy a quitar los papeles, te voy a sacar del país. Te van a devolver. Tú no sabes que deportar. Es todo lo contrario a lo que él te está diciendo. Por él abusar de ti y amenazarte de esa forma, realmente él te puede estar dando a ti los papeles a través de ese método. Pero el miedo, el terror, no te permite pensar, porque dice, soy indocumentada. Si llamo a la policía, me van a deportar a mí, a mi esposo. No. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Correcto. Y es importante también, hay diferentes tipos de visas. Ajá. Es un tema muy complejo. También, yo diría que podríamos hacer otro podcast para hablar de muchos, vamos a hacer varios. Pero es importante que lo sepan, sí, y hay varias opciones para visas. La única opción que no existe es quedarte callada, abusada, porque le tengas miedo a la autoridad. Correcto, eso ya no es una opción. Porque la ley está diseñada para protegerte, documentada o indocumentada. Y si eres indocumentada, aún más. Es correcto. ¿Verdad que sí? Es correcto. Ay, qué bueno que por lo menos hay algún tipo de luz en el camino, sí, porque todo es encerrado, cada vez más estamos más acorralados con la temática de la violencia. ¿Cómo funciona esto de una orden de protección? ¿Cómo y cuándo la mujer debe realmente dar ese paso para comenzar un proceso de sanación o de búsqueda de ayuda? Una orden de protección, para los que no saben, es una orden que otorga un juez. Es un proceso civil, quiere decir que no se requiere abogado, aunque toda persona tiene derecho de tener un abogado, pero se le otorga un juez a una persona para prohibirle, en este caso al abusador, acercarse, contactar, ir al trabajo, ir a la escuela o estar hasta 100 pies de distancia de una persona. Y con eso, muchas veces lo dicen, eso es solamente una hoja de papel, pero es una protección. Cuando ya, si hay una violación a la orden de protección, ya entonces la persona podría estar enfrentando inclusive cargos criminales. O sea, de un proceso civil se transfiere a un proceso criminal. Con un proceso civil no hay arrestos, ya cuando hay un proceso criminal, ahí sí pueden haber arrestos. El miedo es el factor que todos en la vida luchamos contra el miedo. El miedo no nos ayuda en nada, nos paraliza, nos detiene, nos minimiza. El primer paso cuando somos víctimas y estamos pensando qué hacer, qué hago, quién llamo, llamar a la policía. Llamar a la policía en realidad es el primer paso que hay que dar y hay que hacerlo con dignidad, con la cabeza en alto. Nos ayuda la policía local. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu mensaje a la mujer en cuanto a esa llamada que tiene que hacer? Claro. Para ponerte un ejemplo, si hay alguna persona que está en este preciso momento teniendo un altercado donde su seguridad está en peligro, llame a la policía inmediatamente. La policía no puede pedirle a usted, no le puede preguntar ni directa ni indirectamente sobre estatus migratorio tampoco. Ni para la orden de protección, ni solamente con llamar a la policía. No. Llame a la policía si su seguridad está en riesgo. Y digamos, si fue un evento que ocurrió hace 2 días y ahora es que usted está escuchando este podcast y ahora es que usted entiende que yo puedo entonces aplicar una orden de protección, sí. Puede aplicar una orden de protección lo más pronto, se recomienda. Pero hay un plan detrás de eso, porque posible. Llenar un papel y hemos visto muchas películas que esos papeles no sirven de nada en un momento dado cuando la persona se vuelve loca, el violentador. ¿Hay un plan de seguridad detrás de esto? Claro que sí. Una vez que uno inicia el proceso de acusar y de buscar ayuda. Claro que sí. Hacemos planes de seguridad, inclusive solamente con que una persona me llame, ya ahí inicia un plan de seguridad. Inicia un plan de seguridad porque vamos a intentar proteger a la persona de que
ocurra, aunque no esté ocurriendo, pero para un futuro incidente. Entonces preparamos. ¿Y de qué manera los preparamos? La información más básica es el plan de seguridad, y permíteme clarificar, es un plan individualizado. Exacto. Quiere decir que no todo el mundo puede tener el mismo plan de seguridad, porque las circunstancias de una persona no son las mismas que las de otra. Entonces, quiere decir, puede ser que la persona aún esté en la relación y que diga, yo no estoy lista para salir de la relación por los diferentes motivos que sean. Esa puede ser una opción. La segunda opción puede ser, me voy esta noche de mi casa. Esa puede ser una opción. Y la tercera puede ser, yo ya no estoy en la relación, pero en caso de que él venga a mi casa, ¿qué yo hago? O ella venga a mi casa, ¿qué hacemos? Entonces, no importa en qué etapa se encuentren, siempre es importante tener un plan de seguridad. Y lo más básico, lo más básico sería que siempre tengan sus documentos importantes, identificación, certificado de nacimiento, si toman medicinas, las medicinas, dinero en efectivo. Tener un plan de emergencia. Claro. Todo eso para que en caso de que tengamos que salir, esto lo hacemos pensando en que tenemos que salir de emergencia. Si salimos de emergencia, ¿qué hago? No tenemos que volver atrás. Entonces, si tú llegas, por poner un ejemplo, si tú llegas a Mary Center y tú me dices, me salí anoche de mi casa y entonces yo te digo, ¿tienes seguro médico? Y tú me dices, no. Pues entonces, eso es algo que yo quiero hacer contigo, pero para aplicar al seguro médico, entonces necesitamos identificación, identificación, certificado de nacimiento de los niños. Así es que por eso... Pero a una persona que no tiene nada de eso, que es indocumentado, que sale de repente, también se le puede ayudar. También se le puede ayudar porque DC provee seguro médico para personas indocumentadas de igual manera. Así es que es importante siempre tener a la mano documentos importantes, el certificado de nacimiento, identificaciones, pasaportes, un poco de ropa si tienen niños pequeños, los pañales, las medicinas, cosas de que en caso de que haya que salir, se pueda salir. Igual manera dejarle saber a un familiar o amigo lo que está pasando para en caso de que se necesite ayuda, pueda otra persona reaccionar. Otra cosa que recomiendo es que se descifre una palabra clave con un amigo. Quiere decir... si yo te envío a ti un mensaje de texto, Pedro, diciéndote la palabra mango, tú sabes que si yo te envío eso, tú tienes que llamar a la policía. Entonces, de esa manera, si mi pareja va a mi teléfono, porque en parte de la discusión, usualmente los teléfonos también están involucrados, él no va a ver que yo te estoy diciendo, Pedro, llama al 911 que necesito ayuda. Ajá. Solamente puede ver esa palabra y eso puede ser algo que nos salve la vida. Así es que esos son unos consejos, lo más básico. Cada plan es individual, cada plan va a ser diferente, pero eso es algo que todo el mundo debería tener en consideración. Ariana, ¿cuáles son las horas en las cuales tú estás disponible y en las cuales Mary Center me puede atender? Yo estoy disponible de 8:30 a 5:30. Ajá. No trabajo fines de semana. Okay. No, hay que hablarla clara. Pero hay líneas que son 24 horas. Por eso, si me pasa algo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿qué me recomiendas que haga antes de poder llegar a ti o llegar a Mary Center? Que Mary Center tiene toda la ayuda, toda la guía y todo el camino, pero vamos a suponer que pasen una hora extraña de la noche, en la madrugada. ¿Qué hago? Por eso, correcto. En caso de que esto ocurra fuera de horas laborables o en el fin de semana, existen líneas, lo que les llaman las líneas calientes, donde las personas se pueden comunicar. La línea para el DMV sería el 1-844-443-5732, pero también es importante que sepan que hay una línea en español. Quiere decir que no hay ningún problema, también nos pueden atender en español. Y ese número es el 1-866-962-5048. Y si me permites repetirlo, claro, la línea es 1-844-443-5732 y la línea en español es el 1-866-962-5048. Y para llegar a ti, el número es 202-748-2611. ¿Y Mary Center? Para llegar a Mary Center, ¿dónde estamos ubicados?
¿Cuáles son los lugares que podemos llegar? MediCenter tiene 5 clínicas. Sí. Hay 2 en Maryland y hay 3 en DC. Puede ir a la clínica que sea más conveniente para usted. Tenemos una clínica nueva en Silver Spring. También contamos con una en Adelphi. Tenemos 3 en DC. Fort Totten, Georgia Avenue y en Ontario, que sería Calorama Avenue. Tengo que llamar antes de ir, tengo que hacer una cita. Yo sé que me estás dando muchos números y que están disponibles, pero si mi emergencia es tal, ¿puedo solamente llegar? Claro que sí, o sea, puede llegar a la clínica. Para verme a mí no necesita cita, para verme a mí, como le dije, los servicios son gratis y son confidenciales. O sea que a mí no me tiene que pagar nada, a mí no me tiene que enseñar ni su seguro médico, nada de eso. Los servicios son gratis y confidenciales. I love it. Ariana Rodríguez, defensora de víctimas de violencia doméstica para MediCenter, hoy en nuestro podcast Encendido. Gracias, Ariana. Me da mucho gusto conocerte y espero que esta sea una de muchas conversaciones que podemos tener, pues la necesidad que hay en nuestra comunidad es real. Yo quiero un mensaje de tu parte a la mujer que nos escucha o al hombre que hoy es victimizado, hoy es abusado. ¿Qué les dices? Hay recursos, que no están solos. Eso yo digo que es lo más importante. No están solos, estamos acá para apoyarlos. Hay recursos, solamente hay que dar el paso. No podemos pensar en lo que ya pasó o en el pasado, sino mirar al futuro, ver que hay esperanza y para seguir adelante. Muchas gracias, bendiciones para ti. Gracias, Pedro. Eso.